Muy bien, buenos días con todos. El tema de hoy es elementos de sujeción. De estos dos tipos, uniones móviles, amóviles y uniones fijas, de estos dos tipos se diferencian principalmente entre las uniones amóviles, eh, al ser separadas, al ser separadas estas, no dañan la superficie de ellas, ¿no? La superficie, por lo general, se mantienen sanas, ¿no? Mientras que las uniones fijas, al ser separadas los componentes unidos, en ese tipo de uniones sí existe daño en la superficie, ¿no? Entonces, son estos dos tipos de uniones las que vamos a ver en nuestro proceso normal de unir, ¿no? Diferentes componentes. Tenemos espárragos, tornillos, tuercas y pasadores. Le paso a mi compañero. Buenos días, por ¿se me escucha? Sí, sí, adelante. Ya, los pernos. El perno es una pieza metálica que puede tener de diferentes largos. Este se emplea para sujetar o sostener otra parte diferente, formada por una parte de algún tipo de dispositivo o mecanismo. Estas normalmente son fabricadas de acero o hierro de diferentes durezas o calidades. Está distribuida por cinco partes, que vendría a ser la cabeza, la parte de arriba con la cual se puede enroscar el cuello, una parte del cuerpo que viene a ser lisa, la careta, el restante del cuerpo que es como tipo rosca, el diámetro es la parte plana de abajo y la rosca, ¿no? Con la que se sujeta, con la que se puede sujetar. Y le paso a mi siguiente compañero. Voy a hablar de los espárragos. Los espárragos son varillas roscadas en ambos extremos y se utilizan en los ensambles. Un extremo del espárrago se atornilla en una de las para ensamblar y las otras partes de la unión, como arandelas y tapas, se colocan en los espárragos por medio de agujeros holgados y se sujetan por medio de una tuerca que se atornilla en el extremo libre del espárrago. Le paso a mi siguiente compañera. Sí, el tornillo. Bueno, el tornillo es usado cuando tenemos interés de que de que no, o sea, de que no va a ser removible la unión. Entonces usamos el tornillo. El tornillo es un elemento tubular con una cabeza sobresaliente en uno de los extremos y una rosca en el otro. Esto permite que su uso en la función de sujeción, transmisión de fuerza o ajuste entre dos elementos, ¿no? Los tornillos pueden ser de acero y también podemos encontrar tornillos de hierro, plomo, bronce, hasta madera en algunos casos. Ahí le doy pase a mi compañero. Yo, una tuerca. Una tuerca es una pieza mecánica con un orificio central, el cual presenta una rosca que sirve para acoplar o tornillo, en forma fija o deslizante. La tuerca permite sujetar y fijar uniones de elementos montables. En ocasiones puede agregarse una arrándela para que la unión cierre mejor y queda fija. Compañero. Profesor, ¿se me escucha? Ujú, Ya. sí. Ok, yo voy a hablar acerca de los pasadores. Bueno, los pasadores son un elemento de fijación mecánica desmontable de forma cilíndrica o cónica, cuyos extremos pueden variar en función de la aplicación. Se emplea para la fijación de varias piezas a través de un orificio común, impidiendo el movimiento relativo entre ellas. El empleo de estos sistemas de fijación es de gran uso de máquinas industriales y productos comerciales, como dispositivos de cierre, posicionadores de elementos, pivotes, etc. Existen tipos de pasadores. Los pasadores deben ser más duros que las piezas que se van a unir. Si por razones de funcionamiento no se pueden desgastar, los pasadores deberán ser empleados. Entonces, pasadores empleados. Existe el pasador cilíndrico, que se emplea como elemento de fijación y posicionamiento entre dos o más piezas. La fijación de estos pasadores se realiza mediante un ajuste con un apriete sobre una de las piezas y con juego con la otra. También existe el pasador cónico, que se emplea para asegurar la posición relativa de elementos mecánicos que se montan y desmontan con relativa frecuencia.
También está el pasador cónico con espiga roscada, que se utiliza donde la selección de un pasador cónico normal resultaría complicada. Y también está el pasador ajustado con cabeza, que es un elemento de unión empleado en articulaciones que tiene habitualmente juego en el cojinete. Y los pasadores estriados. Esos tienen tres entalladuras longitudinales, los cuales se desplazan 120 grados alrededor de la periferia. Y por último, el material con el que se elaboran estos se fabrican principalmente de acero, ya que por su alta resistencia y por la gran variedad de acero disponibles, permite que puedan usarse en condiciones muy dispares de esfuerzos, corrosión, etc. Los fabricados con latón son muy utilizados por su bajo coste de fabricación. Y pues eso es todo. Gracias. Ya, muy bien. Eh, Estaba viendo, Capuñay, que no estás en la lista. Mm, Disculpa. En la lista no estás. ¿Por qué no? Ya me olvidé poner mi nombre. Uy, 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 te vas a quedar sin nota. Ya, Por si. ya le pongo, le pongo. Ya, Ya igual, le pongo. Le pongo. igual todos los grupos, ¿ah? Los que no ponen su nombre, ya, bueno, caballero, ¿no? Ya. Y Reyes, ¿tú eres del grupo o solamente, Sí, de grupo, profesor. sí? Igual tu nombre no está, ¿no? Yo lo puse, lo habrán eliminado, profesor. ¿Has aportado? De repente Sí, yo sí, apartado. no sé, yo No, es mentira, es mentira. pregunto. Profe, yo también he Sí, puesto mi profesor. nombre. Ya, Pero en eso. realidad, Yo también puse mi Ya, nombre, estimado, seguro al momento que as- haya escrito, ya han eliminado. asegúrense poner su nombre, todos, ¿ah? Todos, porque si no, ya, profe, aquí está mi nombre. van a estar, Nomás lo borró, profe, el de Angelo. van a estar ¿Cómo tristes. lo borro si tampoco está el mío, güey? Ya, estimado, listo, gracias al grupo uno, vamos con el grupo 2. Adelante, grupo 2. ¿Me escucha? ¿Sí? Ya. Bueno, hoy nos tocó hablar sobre la abrazadera, bridas, grapas y licones. Bueno, una abrazadera es un dispositivo que se utiliza para sujetar piezas cilíndricas a través de una banda en forma de anillo. Algunos de los modelos incorporan un tornillo que se encarga de cerrar la banda para ejercer la presión necesaria sobre el cilindro. Ahí, como usted puede ver, las partes de la abrazadera son la banda, el anillo que está acá y la sujeción. Bueno, las bridas. La brida es un elemento que puede proveerse como una parte separada o venir unida desde fábrica a un elemento para su instalación, ya sea una válvula o un tubo. Existe una diversidad de diseños, dimensiones, materiales y normas de fabricación. Bueno, las grapas son grapas que se enrollan a un producto haciendo un cerrado en forma de anillo. Las grapadoras para esta aplicación pueden ser neumáticas, manuales o automáticas. En lo general más usadas son las grapadoras manuales por su manejabilidad. La silicona. Bueno, la silicona es uno de los materiales más socorridos a la hora de reparar una gran cantidad de objetos que se han roto. Debido a sus fuertes propiedades, las uniones con la silicona garantizan una larga durabilidad en el tiempo. Gracias. Ya, muy bien. ¿Alguien más o esto? Es todo, ¿no? Muy bien, entonces Sí, vamos, profesor. vamos, ok, vamos con el grupo 3. Profe, yo expongo. Eh, Adelante. bueno, tenemos acá Moldimix, Soldimix, remachado y soldaduras oxigas. Y comenzamos por el Moldimix, que es un adhesivo de dos componentes a base de resinas epóxicas y endurecedores respectivos y actúa como soldadura metálica que se aplica en frío. Es resistente al calor y a la humedad y puede ser perforado, limado, pintado y moldeado fácilmente. Endurece aún cuando está bajo el agua y puede ser alisado con los dedos mojados antes de que endurezca. Se puede aplicar en metales, madera, cemento, concreto, vidrio, cerámica y mármol y sirve para reparar, reconstruir, moldear, rellenar, sellar, unir y obturar todo tipo, o bueno, casi todo tipo de materiales.
Después tenemos Soldimix, que es parecido, solo que esto es líquido, no es una masa. Entonces es un adhesivo que se activa al unir dos componentes a base de resinas epóxicas y endurecedores respectivos. Actúa como soldadura metálica que se aplica en frío, al igual que Moldimix. Y una vez endurecido, no tiene olor, sabor, es atóxico, no se dilata, deforma, envejece ni cambia de volumen, es insoluble en agua, no corroe los metales, perdón, puede soportar temperaturas de hasta 180 grados Celsius, resiste a los ácidos, solventes y aceites y es un excelente aislante eléctrico. Este se utiliza para unir diversos tipos de materiales, entre ellos metales y sus aleaciones, vidrio, caucho, concreto, cemento, loza, madera, entre bastantes otros. Y bueno, no se puede utilizar sobre plásticos como el polietileno, polipropileno, teflón ni superficies siliconadas, ya que este no se puede adherir a dichos materiales. Después tenemos el remachado, que es un roblón o remache. Es un elemento de fijación que se emplea para unir de forma permanente dos o más piezas. Consiste en un tubo cilíndrico, que es el vástago, que en su fin dispone de una cabeza. Las cabezas tienen un diámetro mayor que el resto del remache, para que así al introducir este en un agujero pueda ser encajado. El uso que se les da es para unir dos piezas distintas, sean o no del mismo material. Para aplicarlo se tiene que hacer una perforación en dichos materiales. Y al final tenemos la soldadura oxidaz, y ese proceso de soldadura oxidaz consiste en una llama dirigida por un soplete, obtenida por medio de la combustión de los gases oxígeno, acetileno. El intenso calor que se genera en la llama funde la superficie del metal base para formar una poza fundida. Y con ese proceso se puede soldar con o sin material de aporte. El metal de aporte es agregado para cubrir biseles y orificios. Gracias. Ujú. Muy bien, entonces pasamos al grupo 4. Buenos días, profesores. Yo soy representante del grupo 4 con otro compañero y le vamos a hablar sobre algunos tipos de soldadura, que es el TIG, el MIG o MAG y el láser. La soldadura TIG es un tipo de soldadura que es más a base de tungsteno. Se realiza mediante el uso de un electrodo no consumible de tungsteno. Este proceso utiliza un arco eléctrico como fuente de energía, es decir, va a ser claro, su fuente de energía y la base para elaborar para el proceso de soldadura. Y un electrodo y la pieza a soldar como envoltura protectora de un gas que es inerte, como el argón o helio. La soldadura MIG-MAG. La soldadura tipo MIG-MAG en inglés es Metal Insert Gas, o Active Gas. Es un proceso de soldeo por arco eléctrico, al igual que la soldadura TIG. Eh, no, no es mediante un electrodo consumible, como una atmósfera protectora producida por un gas inerte, al igual que la soldadura TIG. Si hablamos de soldadura MIG o un gas, es un gas activo, si nos referimos a soldadura MAG. O sea, pues, una diferencia entre la soldadura MIG y la soldadura MAG. La soldadura láser es la que se hace por rayo láser, eh, por sus siglas en inglés LBW, o con más frecuencia la soldadura por láser. LW por sus siglas en inglés. Es una técnica de unión térmica para unir metales y plásticos por láser. La soldadura de láser es una técnica de soldadura de penetración de profundidad por un orificio en aplicaciones de ingeniería. El rayo láser se enfoca y se alinea con la frecuencia o una posición situada ligeramente por debajo del grosor del material. Debido a la densidad de protección externa alta, que es menor de 106 watts por centímetro cuadrado.
el rayo enfocado en el metal se vaporiza dentro del orificio y a medida que el rayo pasa por la unión, el material licuado circulante fluye hacia la parte posterior del orificio y se solidifica formando la soldadura. Esto es, en este caso es difícil de que se produzca algún defecto al momento de la medida de soldar. Bien. Bueno, ventajas de soldadura MIG-MAG. Se puede soldar en todas las posiciones. Buena apariencia o acabo. Pocos salpicados. Poca formación de gases contaminantes y tóxicos. Soldadura de espesores desde 0.7 a 6 milímetros. Sin preparación de bordes. Un proceso automático o automático menos dependiente de la habilidad del operador. Ventajas de la soldadura por láser. El láser, como una luz, no tiene inercia, lo que favorece arranques y paradas rápidos. Aportación terminal más localizada. Alta densidad de energía. Se puede utilizar a su máximo potencial a presión atmosférica. No es necesario el uso de aportación de material, es opcional. Consecuencias de la soldadura. El humo de la soldadura también puede irritar los ojos, la nariz, el pecho y las vías respiratorias y causar tos, dificultad para respirar, falta de aliento, bronquitis, edema pulmonar, líquido en los pulmones y neumonitis, inflamación de los pulmones. Gracias. Listo, muchas gracias. Vamos con el grupo 5. Buen día, profesor. En esa oportunidad, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Bueno, en esa oportunidad mi grupo le ha tocado exponer cuál es la soldadura por plasma, por arco sumergido y por un haz de electrones. Bueno, por la soldadura por plasma podemos decir que la soldadura por plasma es considerada como un método más avanzado que la soldadura TIC, ya que proporciona un aumento de productividad conocida técnicamente como PAP. Plasma Arc Welding. La soldadura por plasma alcanza una densidad eléctrica y temperaturas superiores a las TIC. El arco eléctrico es formado entre el electrodo y la pieza a soldar. Dentro de la soldadura por plasma, se presenta tres modalidades. La soldadura microplasma, ya que es que va con corrientes de soldadura que van desde los 0,1 amperios hasta los 20 amperios, y la soldadura de difusión metal-to-metal, con corrientes de soldadura que van desde los 20 amperios hasta los 100 amperios, y la soldadura de Kilo por encima de los 100 amperios, en el cual el arco del plasma penetra todo el espesor del material a soldar. Principalmente estos tipos se utilizan en uniones de alta calidad, tales como en construcción aeroespacial, plantas de procesos químicos e industrias petroleras. Le doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, profesor, también la soldadura por plasma puede considerarse como una evolución, como dijo mi compañero, que se realiza por algo de tungsteno debido a sus numerosas ventajas que tiene también desde el punto de vista económico, el cual su uso es cada vez más frecuente en las fábricas automáticas. Ya, se sabe que la soldadura por plasma es uno de los procedimientos de soldadura por resistencia, lo cual en la soldadura de plasma se crea un arco entre el electrodo de wolframio y el material, y que es contrario de lo que ocurre en la soldadura de TIG, que es que significa tungsten inert gas. El arco es oprimido por una bombilla refrigerada con agua. Entre el electrodo y la bombilla también fluye un gas de plasma, normalmente argón. Esto se encarga de proteger a la fundición de la oxidación y estabilizar el arco. Le doy pase a mi compañero.
Bueno, yo voy a mencionar la ventaja que tiene la soldadura por plasma. Su gran beneficio es que su zona de impacto es 2 o 3 veces inferior a la comparación de la soldadura por ti, haciendo la técnica preferida para soldar metal de espesores pequeños, ya que se adquieren por un lado mayores resultados y por otra mayor fragilidad en los remates. Tiene mayor densidad de potencia, mayor velocidad de soldadura, mínima deformación y mayor punteo de grietas, lo que tiene, lo que trae un gran beneficio. Bueno, profesor, continuando con la exposición, quisiera Le doy paso a hablar. mi compañero. Bueno, ya, el arco sumergido. En este caso, la soldadura SAT es un proceso de soldadura con un arco eléctrico en el cual ese arco y el baño de fusión están cubiertos o sumergidos por un polvo granulado. Por tanto, aquí no veremos quemarse el arco de soldadura entre el electrodo y la pieza. Además, dentro de los componentes de un SAT podemos tener que posee una fuente de poder, ya sea de corriente continua o corriente alterna, que posea 100% de ciclo de trabajo. También tiene un sistema de control, un portacarrete de alambre electrodo, tobera para boquilla, recipiente portafundente, metal de base, fundente y alimentador de alambre. Dentro de las ventajas de este proceso de soldadura son que posee una velocidad y una tasa de deposición extremadamente alta, ya que es de más de 45 kilogramos. Además es suave y uniforme acabado de soldadura sin salpicaduras, ínfimo porcentaje de humo. También tiene la necesidad mínima de seguridad al trabajar sin arco eléctrico, alta utilización de electrodos de alambre, entre otros más ventajas que posee. Por la parte de que es la soldadura de haz de electrones, esta soldadura es un proceso de soldadura de fusión que se logra mediante el contacto de la pieza a soldar con un haz de electrones de alta densidad energética. El haz de electrones es de pequeño diámetro y elevada intensidad energética, lo que permite atravesar grandes espesores de material, hasta 65 milímetros de una sola pasada aproximadamente. El principio de soldadura se puede explicar mediante el efecto Kellogg. Bueno, profesor, eso sería todo y muchas gracias. Listo, muchas gracias, Grupo 5. Vamos. Profesor, disculpe, quisiera adicionar algo. ¿Mm? Ya. Te escuchamos. Ya. A ver, profesor, en el tema de soldadura, si hablamos, la soldadura es bien amplia. Y para hablar de soldadura también hay que hablar de seguridad, en el tema de protector, gafas, filtros, porque es bien importante. En el tema me voy a enfocar un poco en el tema del haz eléctrico o cualquier otro soldadura. Porque cuando tú soldas no puedes soldar cualquier tipo de metales, porque no llegan a fundirse o no llegan a unirse. En el tema del haz electrónico, en el tema del haz de electrones, tenemos la participación o los metales que influyen es el acero y su acero inoxidable. Otro puede ser la unión de aluminio y solación. En otra parte puede ser el cobre y solación. Las aleaciones de níquel o los metales refractarios. El titanio y solaciones. Como le digo, profesor, no puedes combinar cualquier tipo de metal para hacer uniones. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, muy bien. A ver, Grupo 6, por favor. Gracias. Buenos días, profesor. ¿Se me escucha bien, profesor? Sí, sí, te escuchamos. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy en mi grupo vamos a exponer sobre las medidas de seguridad de sujeciones en materiales móviles y fijas. ¿Cuáles son las diferencias? Los componentes de la herramienta estándar y de aparte, hechas a la medida, las plantillas y sujetadores sean hechos con materiales de desecho y que técnicamente tienen algunas diferencias y consideraciones de diseño para portapiezas permanentes. La opción de sujeciones de la mordaza móvil es agarrar las piezas. Les paso a mi compañero Ángel. Listo. Le voy a explicar medidas de seguridad en sujeciones de materiales móviles. ¿Se me escucha, verdad? Sí. Ya listo. Las escalas fijas de servicio están permanentemente sujetas a una superficie vertical y sirven para acceder ocasionalmente a tejados, pozos, silos, torres de refinerías de petróleo, chimeneas y otras zonas. Otras zonas de acceso restringido.
El objetivo de esta NTP es traer los riesgos derivados del uso de este tipo de escalas, que están permanentemente fijadas a las estructuras, las características que deben reunir para evitar en lo posible lesiones derivadas de posibles accidentes, sistemas de prevención y protección asociados y una serie de normas complementarias. Este tipo de escaleras deben ser consideradas intrínsecamente peligrosas y por ello deben velarse por un correcto diseño, un uso restringido de lo personal entrenado solo para accesos esporádicos u ocasionales siempre que no sea posible otro sistema de acceso más seguro y la utilización de equipo de protección personal frente a caídas. De ahí pasa mi compañero. Ujú. Pues con esta yo sigo, medida de seguridad en sujeciones de materiales fijos. La sujeción de segura de cargas diversas y equipos de trabajo de gran tonelaje, normalmente maquinaria de obra pública, para ser transportadas por vehículos de transporte y sujetas mediante su amarre a puntos de anclaje, si- NTP. Para ello se definen los riesgos asociados a estos operaciones en cuenta para garantizar la seguridad de sujeción de la carga para su transporte. Listo, profesor, eso fue todo. Muy bien. Después de observar el trabajo que realizaron, que ha sido bueno, ¿no? Entonces continuamos, vamos a revisar rápidamente lo que vieron ustedes, los diferentes tipos de uniones, ¿no? Amóviles y móviles, ¿no? Las amóviles se consideran, son aquellas eh, que no generan daño, ¿no? Una vez que son retiradas, ¿no? Pero las fijas, ellas sí consideran daño, ¿no? Se habla mucho sobre perno, ¿no? Y ya se diferenció claramente lo que es perno y tornillo, ¿no? Mientras perno trabaja con un alojamiento o una tuerca, un tornillo no puede trabajar solo, ¿no? Un tornillo lo utilizas principalmente para unir materiales blandos, ¿no? Como por ejemplo madera, plástico, cartón, ¿no? Ok, listo. Vamos a encontrar gran cantidad de pernería en las maquinarias. Y existen diferentes tipos, diferentes cabezas, diferentes longitudes, diferentes diámetros de la espiga. ¿Cierto? Esto de ahí, por ejemplo, tenemos, ¿cuántas veces habrán visto en sus casas esos tornillos, ¿no? Ese tipo de tornillos. Y hay diferentes materiales, tal cual lo expusieron, ¿no? Un tipo de espárrago, ¿no? Parecido a un tornillo, pero no tiene cabeza. Pasadores. Esto es muy común en carrilería. Es muy común. No van a ver mucho cuando trabajen en los equipos pesados, ¿no? Este tipo de uniones hay mucho en refrigerante, hay mucho en combustible de baja presión, existe mucho en sistemas de aire. Estas bridas se encuentran en las condiciones eléctricas, así como las grapas. Y las uniones fijos, las uniones fijas, muchachos, no son aquellas que para poder separarlas, una de las dos piezas será dañada, ¿no? O las dos, para soldadura, ¿no? Y ustedes ya vieron, han buscado ese tema, ¿no? Tipos de remaches, ¿no? El proceso del remachado. Bueno, llegamos acá a los pegamentos. Estas son la famosa silicona, ¿no?
¿Te acuerdas cuando celebraste tu cumpleaños, no? No estás pegando los globitos con la silicona. Ahí está, pues. Ya. Mira, ahí tienes el Soldimix, Moldimix. Ya hablaron de eso, ¿no? Por ejemplo, el Soldimix son dos sustancias diferentes que al entrar en contacto reaccionan, ¿no? Y se endurecen, ¿no? El Moldimix son como plastilinas, ¿no? Como plastilina. Ya, y ahora pasamos a las soldaduras con arco eléctrico, ¿no? Hay para placas, son soldaduras blandas, y también comentaron sobre el oxigas. Bien, ustedes van a tener más adelante un curso de soldadura, ¿no? ¿Sí? Está en su plan de cursos, ¿no? No sé en qué ciclo, me parece, no estoy seguro. Donde van a conocer más ampliamente de forma teórica y también de forma práctica, ¿no? Van a hacer soldaduras y bien, ahí van a entrar a detalles sobre los diferentes tipos de soldaduras y también van a tener la oportunidad de hacer el soldado, ¿no? Eh, y en una soldadura ocurre esto, ¿no? De que se genera mucha escoria, ¿no? La escoria, ¿qué cosa es? Es aquello sobrante, ¿no? Es aquello sobrante de la fundición, ¿no? La fundición a partir de un arco eléctrico que genera vapores y y funde el metal, ¿no? A través de un electrodo. Entonces este electrodo va dejando material, ¿no? Al metal y ahí va uniendo diferentes piezas o rellenando algún alojamiento. Técnicas de soldar, diferentes técnicas, y ya van a tener la oportunidad de realizar diferentes tipos de soldado. Y ustedes mencionaron bastante bien en el grupo que se desarrolló el TIG, MIG, láser, plasma, arco sumergido y el haz de electrones, ¿no? Dentro de ellas, las más comunes son el TIG y el MIG, ¿no? Estas son las más comunes. ¿No? Entonces, acá tienen teoría para que puedan leer. Ha sido bastante bueno la investigación que hicieron. Bueno, todo esto le va a dar sustento, mayor conocimiento, pero básicamente es para leer, ¿ya? En teoría para leer. Profe, disculpe, Sí, dime. todos los temas de los Jamboards van a entrar al examen, pero ¿tenemos acceso a los Jamboards anteriores para repasar? Claro, sí, sí, no se les corte el acceso. Ya, el acceso no se Pero les corta. los links no los tenemos, pues. ¿Esos están en algún lado para poder revisarlos? Se queda grabado en tu perfil. Tú cuando entras a ver, voy a detener. Es a todos los Jamboards. Ah, ya, bacán. Ya, entonces, vamos a cerrar con medidas de seguridad. Bien, no solamente la soldadura es peligrosa, ¿no? Diferentes actividades que realicen en el taller, ¿no? Pero en soldadura mínimo tienen que contar con la careta, ¿no? Con la máscara, guantes, el, el mandil que les va a cubrir de las salpicaduras de estos metales que salen en tipo de líquido, ¿no? Porque son fundidos, y el calzado de soldar. Entonces, mínimo tienen que tener, ¿no? No tienen que estar expuestos mucho tiempo al gas, no tienen que exponer la vista porque eso daña la vista. Y hay que asegurar siempre el bienestar de cada uno de nosotros, ¿no?
Y no solamente en el tema de soldadura se genera peligro, ¿no? Sino inclusive en el tema de utilizar tornillos. A veces uno cuando utiliza el tornillo y lo utiliza mal, de repente aplicando fuerza de forma inadecuada sobre la cabeza de un tornillo plano, te puedes golpear, hincar la mano con el tornillo, ¿no? Entonces hay que tomar las precauciones para que eso no ocurra, ¿ya? Incluso hasta cuando usas cuando utilizas un perro, ¿no? Al ajustar un perro, al utilizar una llave, ¿no? El hacer mucha fuerza y dañar agarrar inadecuadamente la llave, hay muchos casos donde las personas se cortan o se golpean los dedos. ¿Por qué? Por hacer mala fuerza, por llevar la llave a la cabeza del perno, ¿no? Y instalarla de forma inadecuada, ¿no? Entonces, hay que tener mucha precaución para no sufrir daño. ¿Estimados? Listo, entonces, básicamente era lo que se quería presentar en este tema de... Bien. Entonces, vimos uniones, ahora vamos a ver soluciones. ¿Por qué es importante ver soluciones? Porque nos permite diferenciar los conceptos, ¿no? Entre solución, soluto, solvente, ¿no? El objetivo, identificar qué cosas son mezclas, identificar los grados de solución, diferentes grados de solución, y determinar la medición de concentración. Muchas veces nos van a hablar de concentración y tenemos que entender, saber interpretar qué cosa es la concentración. ¿Ya? Bien. Si es que vamos a un grifo y nos podemos hacer la pregunta, ¿qué es la gasolina? ¿Es una mezcla? Es una mezcla. Entonces, vamos a... O vamos a hablar sobre el tipo de mezcla. Bueno, en definición tenemos que en química es una mezcla de componentes unidos físicamente. Esto significa que no se producen entre ellos ni propiedades químicas, incluso en el caso que no podamos distinguir un componente del otro. Aunque se considere general que los componentes conserven su naturaleza química, su alteración es posible cuando se presentan condiciones como el calor extremo o presión elevada. Por otro lado, para que existan mezclas como las emulsiones, como la de mayonesa que contiene agua y aceite, se requiere que actúen sustancias químicas llamadas surfactantes y muchas agitaciones. Acá pueden ver el ejemplo que hemos puesto en el trabajo. Le paso a mi compañero. Bueno, características. Todas las mezclas se distinguen por una serie de características. Tienen dos o más componentes. En las mezclas heterogéneas, las partículas de cada componente se encuentran dispuestas de forma irregular, de forma que la concentración será distinta en cada parte. Proporciones variables de sus componentes. Sus componentes conservan sus propiedades, sus componentes se pueden separar por métodos físicos. Disposición de partículas de sus componentes actúan como un material diferente a sus componentes. Pasa a mi compañero. Los tipos de mezcla homogénea es una mezcla en la cual no se puede distinguir los componentes y es una composición uniforme y cada parte de la solución posee las mismas propiedades. La sal, el azúcar y numerosas sustancias se disuelven en agua formando mezclas homogéneas. Le doy pase a mi compañero. Ya voy a seguir con heterogéneas. Las mezclas heterogéneas son aquellas cuyos componentes se pueden distinguir a simple vista, apreciándose más de una fase física, por ejemplo, el agua con la piedra o el agua con aceite. Eso es todo. Muchas gracias.
Y ok, para terminar sobre la mezcla, eh, los componentes o fases de una mezcla se hallan unidos mecánica o físicamente. Por eso a menudo se ven alteradas sus propiedades físicas, como el punto de ebullición o fusión. Sin embargo, al no producirse cambios químicos permanentes, es posible emplear mecanismos físicos de separación para extraer cada uno de los componentes de una mezcla. Dichos mecanismos físicos suelen ser térmicos, cuando involucran calor, o mecánicos cuando involucran desplazamiento o el movimiento. Eso es todo, profesor. Gracias. Las mesas homogéneas son componentes que están mezclados de forma tal que es imposible diferenciarlos a simple vista. Están distribuidos de manera uniforme. Este tipo de mezcla se encuentra en una fase más bien como una solución o una disolución. Por ejemplo, un ejemplo claro es el agua y la sal. Sus características pueden ser que la componen, eh, las sustancias que la componen están distribuidas uniformemente. No es posible distinguir sus componentes por separados a simple vista. Se encuentra en una sola fase, mayormente en estado líquido. Mantiene la misma composición química a lo largo de la solución y sus componentes en una solución se les conoce como soluto o solvente. Algunos ejemplos pueden ser el aire, la masa de gases que conocemos como aire. Son diferentes tipos de gases y átomos que están dispersos. Otro, el agua y el alcohol. Es la preparación de muchos tragos y cócteles que pasa por mezclar agua a algún alcohol destilado. Y otro puede ser el acero. La formación de acero implica la aleación de hierro, su metal base, con otros componentes metálicos y no metálicos. Ok. Ahora las mezclas son heterogéneas. Estas son aquellas en las que puede distinguirse a simple vista las sustancias que componen la mezcla. Se dice que no son uniformes ya que las sustancias no se combinan químicamente del todo. Por ejemplo, el agua y el aceite, o una ensalada de lechuga y tomate. Sus características se pueden encontrar que no son componentes que estén distribuidos de forma uniforme. Es posible distinguir sus componentes a simple vista y se encuentra en al menos dos fases. La composición química de sus elementos varía también según la región de la mezcla. Gracias. Muy bien. Es todo con el grupo, ¿no? Muy bien. Entonces vamos Sí. con el grupo 3. Vamos con el grupo 3. Profe, ¿se me escucha? Sí. Ya, yo voy a empezar con la exposición de mi grupo. Para este caso vamos a hablar sobre la solución, el soluto y el solvente. La solución. Una solución es una disolución química que está formada por una mezcla homogénea, que es, en este caso, es a base del soluto y del solvente. El soluto corresponde a las sustancias que se encuentran en menor cantidad, que también se conoce en fase dispersa, mientras que el solvente se encuentra en mayor cantidad. Y acá podemos apreciar en lo que es disolución es igual a soluto más solvente, que el solvente con el soluto dan pie a la solución. Y para esto también hay clasificaciones para la solución. Para indicar la capacidad que tiene un soluto de disolver en una solución, se utiliza la magnitud de solubilidad. O sea, hay solución saturada que poseen la máxima cantidad de soluto que se puede disolver, soluciones insaturadas que poseen menor cantidad de soluto que la necesaria y solución sobresaturadas, poseen una mayor cantidad de soluto del que se puede disolver. Le paso con mi compañero. Bueno, siguiendo con la exposición, hablaré sobre el soluto y el solvente. El soluto es la sustancia que se disuelve en una solución. Por lo general, el soluto es un sólido que se disuelve en una sustancia líquida, lo que origina una solución líquida. Para que un soluto se pueda disolver, el solvente debe tener la capacidad de disolver por completo el soluto y así formar un sistema homogéneo. Por esto, el soluto suele encontrarse en menor proporción que el solvente. El solvente, también conocido como disolvente, es la sustancia en que se disuelve un soluto generando como
como resultado una solución química. Generalmente, el solvente es el componente que se encuentra en mayor proporción en la solución. Bueno, gracias. ¿Es todo con el grupo? Sí, profesor. Acuérdate que a mayor participación, mejor nota por cada. Listo, vamos con el grupo 4. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Bueno, a mi grupo y a mí me ha tocado exponer sobre soluciones químicas del soluto y solvente. Una solución química es la mezcla homogénea de una o más sustancias disueltas en otra sustancia en mayor proporción. Una solución química es compuesta por un soluto y solvente. La concentración química determinará en unidades físicas de peso, volumen o partes por millón el porcentaje que el soluto presenta en solución, la concentración de soluciones que expresa a través de su molaridad, mol sobre litros, molaridad, mol sobre kilogramos y fracción molar, mol sobre mol. El soluto es la sustancia que se disuelve en una solución, por lo general el soluto es un sólido, pero también puede ser una sustancia gaseosa u otro líquido, que se disuelve en una sustancia líquida, lo que origina una solución líquida. El solvente, también conocido como disolvente, es la sustancia en que se disuelve un soluto, generando como resultado una solución química. Generalmente el solvente es el componente que se encuentra en mayor proporción en solución. Ejemplos de solutos sólidos son el azúcar o la sal, que al mezclarse con agua forman una solución azucarada o salina, respectivamente. También hay solutos gaseosos, como el gas carbónico, que al juntarse con el agua forma una solución de agua carbonatada. Asimismo, hay solutos líquidos, como por ejemplo el ácido acético, que mezclado con el agua produce vinagre. Por otro lado, tenemos más ejemplos, que el azúcar con el agua forma la solución, que da el agua azucarada. La combinación entre un soluto y un solvente también se llama disolución. El agua es conocida como el solvente universal, ya que son muchas de las sustancias que pueden ser diluidas en ellas. Como ahí tenemos en las imágenes, están mezclando una cucharita de sal con el agua y es difícil de distinguir el color, ¿no? Y también ahí están los procesos y la solución. Eso es todo. Gracias, profesor. Muy bien. Muy bien, entonces, creo que pasamos con el grupo 5. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. A mi grupo le ha tocado exponer sobre la concentración de una solución, lo que es la masa y masa, masa y volumen, volumen y volumen. A lo que voy a pasar a explicar es la masa y masa. Porcentaje referido a la masa. Relaciona la masa del soluto en gramos. Presenta una cantidad dada de solución. Teniendo en cuenta que el resultado se expresa como porcentaje de solución, la cantidad de solución suele tomarse como 100 gramos. La siguiente expresión resume estos conceptos. Porcentaje de masa del soluto sobre masa de solución por 100. Se expresa en P del soluto sobre P de solución. O también se puede decir masa de solución o masa de soluto o masa de solución. Por ejemplo, si se disuelve 20 gramos de azúcar en 80 gramos de agua, el porcentaje de masa será 20 sobre la solución, que es 20 más 80 por 100. Esto sería 20%. La masa del soluto representaría el 20%. Gracias. Le voy a pasar a mi compañero para que le siga explicando. Bueno, continuando con la exposición, yo voy a hablar acerca de la masa y volumen. En este caso, el porcentaje de la masa-volumen representa la masa del soluto en gramos por cada 100 mililitros de solución. En este caso, se puede calcular la expresión mediante el porcentaje de masa igual a masa del soluto sobre el volumen de la solución multiplicado por 100. En este caso, igual se expresa, ¿no? Porcentaje de P sobre V o
el porcentaje de masa sobre volumen. Ejemplo, el porcentaje de masa-volumen, una solución que contiene 4 gramos en 60 mililitros de solución es porcentaje de masa sobre volumen. Igual en la parte del numerador iría la masa en gramos del soluto, en la parte del denominador iría el volumen que se exprese en mililitros, que viene a ser la solución por 100%. En la parte de abajo se ve el desarrollo y al final nos sale que es de 6,6% la masa sobre volumen. Le doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, profesor, en el volumen, se refiere al volumen soluto en mililitros presente en cada 100 mililitros de solución. La expresión que se utiliza para calcular es la siguiente fórmula que están viendo aquí en pantalla. Bueno, de acuerdo a ello, les voy a dar un ejemplo. En el ejemplo nos dice calcular el número de mililitros de atonal que existe en una solución al 9,5% en volumen a causo, sabiendo que el volumen de solución es de 100 mililitros. Ya aplicando la fórmula sería volumen sobre volumen sería 9,5%, igual volumen atonal sobre 100 mililitros multiplicado por 100%. Y el resultado que obtendremos es lo que es el volumen atonal, que es igual a 9,5 mililitros. Muchas gracias, profesor. Ok, ok. En este caso, al grupo C le tocó investigar según la clasificación de las soluciones por cantidad de soluto y conductividad eléctrica. Voy a exponer sobre la clasificación que se da de acuerdo a la cantidad de soluto, que en este caso vienen a ser 4. La solución saturada, la solución diluida, la solución concentrada y la solución sobresaturada. Bueno, lo que es la solución saturada viene a ser aquella que contiene la máxima cantidad de soluto que puede mantenerse disuelto en una determinada cantidad de solvente a una temperatura establecida. En el segundo, que viene a ser la solución diluida, que se le conoce como solución insaturada, viene a ser aquella donde la masa del soluto disuelta con respecto a la solución saturada viene a ser más pequeña para la misma temperatura y masa de solvente. O sea que el soluto en este caso viene a ser menor cantidad respecto a, en este caso, el solvente, que es mayor cantidad. Bueno, después está la solución concentrada, que viene a ser aquella donde la cantidad de soluto disuelta es próxima a la determinada por la solubilidad de la misma temperatura. En este caso, el soluto viene a ser en cantidades grandes, ¿no? Y por último está la solución sobresaturada, que viene a ser que contiene una mayor cantidad de soluto que una solución saturada a una temperatura determinada, convirtiéndolo en este tipo de una solución inestable. A continuación, mi compañero Andrés va a explicar un ejemplo de cada una de estas soluciones. Profesor, ¿se me escucha? Sí. Sí, La conductividad varía dependiendo del estado en que se encuentra la materia. En los medios líquidos, por ejemplo, dependerá la presencia de sales disueltas en ellas que generan iones cargados positivamente y negativamente, y con los electrolitos responsables de conducir la corriente eléctrica cuando se someten el líquido a un campo eléctrico. Gracias, profesor. Conductividad eléctrica. Según la conductividad eléctrica que poseen las soluciones, se las clasifica en no electrolíticas. Estas soluciones, como su nombre indica, tienen una capacidad casi inexistente de transportar electricidad. Electrolíticas. Estas soluciones, en cambio, sí se pueden transportar electricidad de manera mucho más
perceptible. A esta clase de soluciones también se las conoce bajo el nombre de iónicas y algunos ejemplos son las sales, bases y ácidos. Eso sería, profesor. Y añadiendo más información sería en los conductores metálicos, el transporte de la corriente eléctrica tiene lugar debido al movimiento de los electrones del metal bajo la acción de una diferencia de potencial. Por tratarse de un solo tipo de transportador, es decir, electrones, puede considerarse el conductor electrónico como homogéneo y para él es válida la ley de Ohm. Conductividad molar. La conductividad molar de una solución es la medida de la facilidad con la cual la corriente eléctrica fluye a través de la solución. Esta varía con la temperatura y con la naturaleza y concentración del soluto. El valor no es una cantidad muy útil para comparar la conductividad de diferentes solutos en soluciones de diferentes concentración. Esto es debido a que si una solución de un electrolito tiene mayor concentración que otra, la más concentrada tendrá mayor conductividad por tener más iones. Por establecer una comparación más correcta se necesita una propiedad en la cual se compense la diferencia de concentración en las disoluciones. Una de ellas sería Coard-Bloch introdujo el concepto de conductividad equivalente. Muy bien. Ok. Muchas gracias. Mezcla está formada por la unión de sustancias en cantidades variables, ¿no? Que no se encuentran químicamente combinadas. ¿No? Por lo tanto, una mezcla no tiene un conjunto de propiedades únicas, sino que cada una de las sustancias constituyen aportes al todo, ¿no? O sea, al universo, ¿no? Con sus propiedades específicas, ¿no? Con cada propiedad que tiene. Muy bien. Ya hemos visto en la exposición los diferentes conceptos de soluciones y hablaron por ahí de homogéneas y heterogéneas, ¿no? ¿Qué cosas son homogéneas? ¿Qué son homogéneas? Son aquellas cuyos componentes son identificables, ¿no? A simple vista. Entonces tú puedes ver el sólido, ¿no? El sólido de la dentro de la solución, ¿no? Puedes ver de repente partículas ahí como lo mencionaron por ahí, partículas de sal, ¿no? Que se pueden observar, ¿no? Y, y estas partículas, según las cantidades, las podemos, las podemos ver como emulsiones, ¿no? Conformadas por dos fases líquidas invisibles que no se pueden juntar, ¿no? Un ejemplo de ellas es el agua y el aceite, ¿no? Estas siempre se van a mantener separadas, siempre se mantienen separadas, ¿no? ¿Por qué se mantienen separadas? Ellas, bueno, ocurre este fenómeno por la densidad que tiene cada una, ¿no? El agua tiende a estar en la parte superior o inferior. ¿Mm? ¿Qué dicen? Cuando tú juntas el agua con el aceite. El agua siempre se va para la parte inferior y el aceite queda suspendido. Y, ¿Y cuál es la razón que ocurre esto? La densidad, ¿no? La densidad. ¿Sí? Suspensiones conformadas por una fase sólida, insoluble y una fase dispersante líquida, ¿no? Entonces, cuando hay líquido y sólido, entonces ahí hablamos de suspensiones, ¿no? Y coloides es un sistema heterogéneo, ¿no? Donde existe un sistema disperso. A ver, existe un universo donde a través de un microscopio tú puedes ver las pequeñas partículas, ¿no? O sea, visualmente, a simple vista, no son percibibles, ¿no? Pero sí lo puedes ver en tamaños muy pequeños, ¿no? Eso que son coloides. Un ejemplo del agua con el aceite.
No, al ser removidos, siempre van a haber partículas ahí, perdón, no partículas, sino pequeños grupos de aceite que van a estar aislados del agua, ¿no? Listo, acá tenemos el concepto de solución, ¿no? Solución es la suma de un soluto más un solvente, ¿no? Ya saben lo que es soluto, ya saben lo que es solvente, ¿no? Soluto es el que tiene menor proporción, ¿no? Solvente es el que tiene mayor proporción. En general, podemos hablar, a ver, un ejemplo de el agua con el azúcar, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Y esto es lo que pasa con el agua y el azúcar, ¿no? Tratan de, eh, tratan de disolverlo, ¿no? Y también hay concentraciones iónicas, ¿no? El agua es un elemento muy iónico, ¿no? ¿Qué significa eso? De que tiene mucha carga, ¿no? Entonces, su carga iónica eh, atrapa, ¿no? Los atrapa. Acá tenemos ejemplo de algunos componentes. Si solamente el agua ya tiene una alta carga iónica, el agua con sal aumenta aún más su carga iónica, ¿no? Y ya vimos en el tema de corrosión, ¿no? Cómo corroía el agua, ¿no? ¿Por qué el agua corroe? Justamente por su carga iónica. Eh, ya sabemos que es soluto, ya sabemos que es solvente y sabemos que estas dos juntas generan una solución, ¿no? Ok, pero una solución es solamente un soluto más un solvente. No, no, no. Pueden ser dos solutos, pueden ser tres solutos, pueden ser cuatro solutos. ¿No? Pueden aumentar, ¿no? La cantidad de componentes, ¿no? Para generar una solución. ¿Ya? Y bueno, y llegamos acá a la exposición de sus compañeros sobre concentración, ¿no? Hay una relación de concentración entre masa, masa era masa, volumen y volumen, ¿no? Listo, a ver, porcentaje masa, ¿no? Indica qué cantidad de soluto existe en 100 gramos de solución, ¿ya? Ok, eso es lo que te indica una proporción masa. Por ejemplo, mira, acá hay un ejemplo. Soluto 20 gramos, solvente 70 gramos. ¿Cuánto es la solución? La solución es de 90 gramos. ¿Ya? Entonces, yo puedo decir, existe 20 gramos de soluto en 90 gramos de solución. Ya, ok. Si yo quisiera ahora 100 gramos de solución, ¿cuánto de soluto tendría que tener para tener la misma concentración? ¿No? Para tener esa misma concentración. Entonces ahí rápidamente ya ustedes son unos expertos en este tema, ¿no? Ustedes rápidamente van a despejar qué cosa, van a despejar la interrogante que es el X, ¿no? El X es igual a quién, al producto de quién, del azúcar multiplicado por quién, la solución, ¿no? ¿Sí? Ahí está, ¿no? 20%. ¿Y eso lo dividen entre quién? Entre la solución inicial, ¿no? Entonces, ¿eso qué te va a dar? Te va a dar esos 22,22%, ¿no? Listo, entonces así ustedes pueden calcular la cantidad de azúcar que existe en esa cantidad de solución, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden tener una jarra llena a ver, una jarra llena de agua, azúcar y limonada, y limón, ¿no? Y limón.
Ya, toda la jarra es una limonada, ¿no? La solución sería la limonada, ¿no? Y tiene una concentración, ¿ya? Tiene una concentración, ¿no? Tú en total, ¿cuánto de azúcar echaste? Digamos que echaste 10, 10 cucharas de azúcar, ¿no? En 10 litros, ¿no? Si tú quieres retirar, y está totalmente disuelto, ¿ya? Está totalmente disuelto. Si tú quieres retirar de ahí 2 cucharas de azúcar, ¿qué tendrías que hacer? De esa solución tendrías que retirar ¿cuántos litros? 2 litros de solución, ¿no? Retiras 2 litros de solución y en esa nueva solución retirada, tú sabes que en esa cantidad de solución hay 2 cucharas de azúcar, ¿no? ¿Por qué? Porque la concentración es la misma, ¿no? Entonces tú estás trabajando en base en este caso al volumen, ¿no? ¿No? En este caso al volumen, pero también puedes trabajar en base al peso, ¿no? Para hacer referencia a este ejemplo. ¿Sí? Es solamente proporción, ¿no? Pero la concentración es la misma. ¿Ya? Creo que estamos claros, ¿no? Si hay alguna pregunta, a ver, me pueden hacer. ¿Hay preguntas o no? Hay preguntas. Ya, muy bien, ahora la misma relación, exactamente lo mismo, ¿no? En la proporción masa-volumen, ¿no? En algunos libros lo llaman masa-volumen, otros libros lo llaman peso-volumen, ¿no? Que en verdad es la aplicación es la misma, ¿no? Se refieren a lo mismo. Listo, entonces es el peso de soluto con referencia al volumen de la solución, ¿no? Ya no es con referencia al peso, sino con referencia al volumen, ¿no? Entonces acá pues tenemos un ejemplo y el mismo tema, ¿no? El mismo tema. Despeja qué cosa, X, ¿no? Para multiplicar 30 por 100, ¿no? 30% dividido entre 80, ¿no? Regla de 3 simple, eso es regla de 3 simple. Listo, y esa es la proporción, ¿no? Y acá tenemos un último ejemplo de volumen, volumen, ¿no? Volumen, volumen. ¿Ya? Y es igual, ¿no? Tenemos la cantidad en mililitros, ¿no? En volumen que queremos. Para hallar ese volumen, entonces hacemos una regla de 3, 15% dividido entre 65, ¿no? Y nos sale esa cantidad de volumen. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? 100 gramos de cloruro de potasio a 80 mililitros de solución, ¿no? ¿Cuánto, cuánto de esa sustancia tendré en 1000 mililitros? Ya simplemente regla 3, ¿ya? Partes por millón se refiere al peso del soluto, ¿no? En una relación de 1000 mililitros de solución. Y la aplicación es la misma, ¿no? Es la misma. Ya, es solamente la aplicación a esa relación que podemos considerar masa-masa, masa-volumen o volumen-volumen. ¿Estimados? Listo. Y acá hay una última aplicación. Considerando la concentración multiplicado por el volumen es igual a la concentración 1 multiplicado por el volumen 1 es igual a la concentración 2 multiplicado por el volumen. Acá faltó, ¿no? En realidad es es la aplicación numérica nomás, ¿no? Son relaciones
Y ya hemos mencionado masa-masa, masa-volumen y volumen. Densidad, no me acuerdo que a algún grupo le tocó densidad, creo que no. ¿Algún grupo estuvo sobre densidad? Bueno, densidad es la relación de la masa en, por cierta cantidad de volumen, ¿ya? Es la relación de masa por cierta cantidad de volumen, ¿ya? A medida que se dice que la densidad es directamente proporcional a la masa, pero inversamente al volumen. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la masa, incrementas la densidad, ¿no? A medida que disminuye la masa, disminuye la densidad. A medida que aumentas el volumen, disminuye la densidad y a medida que disminuyes el volumen, aumenta la densidad. De acuerdo a la cantidad de soluto, al número de solutos, nosotros podemos hablar de solución saturada, solución diluida, solución concentrada o solución sobresaturada, ¿no? ¿Qué cosa es solución saturada? ¿Qué es solución saturada? Solución saturada es cuando tú añades soluto, ¿no?, a una solución, ¿no?, y llegas a un punto donde ya no puedes añadir más soluto. ¿Por qué? Porque la solución no es capaz de diluir el soluto que vas a echar. ¿Ya? Eso es saturada. Diluida es aquella donde tú puedes echar un poco más de soluto y ese soluto todavía va a ser diluida por la solución, ¿no? Entonces todavía se va a deshacer. Digamos que tienes un vaso de agua y le echas un poco de sal, ¿no? Esa sal que le echaste va a ser diluida por el agua, ¿no? Después le echas un poco más de sal. La sal todavía es diluida por el agua, ¿no? Pero llegas a un momento en que, bueno, en ese momento estás en una solución diluida, ¿no? Entonces, llegas a un momento en que el agua ya no va a poder diluir más a la sal, ¿no? Entonces, a eso se le llama saturada, ¿no? Solución saturada. Después, solución concentrada es aquel grado de solubilidad, ¿ya? Es aquel grado de solubilidad. Es decir, si tú has echado más sal, ¿no?, y ves que en el fondo se ha quedado cierto sólido que no puede ser diluida, significa que tú ya has pasado el grado grado de saturada, ¿no? Por más que mueves con una cucharita, esa sal no va a ser disuelta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está sobresaturada, Pero ¿hay alguna forma de diluir eso? Claro, sí hay una forma. ¿Cómo? Calentando, ¿no? Tú elevas la temperatura, entonces vas a incrementar la capacidad de diluir de la solución. Entonces, al aumentar la temperatura va a diluir esa sal, ¿no? Va a diluir, ¿no? Ya está diluida, ¿no? Ya está diluida, ya no se ve nada en el vaso. Listo. Después lo dejas y después va a bajar la temperatura, ¿no? Y cuando llega la temperatura y nuevamente ves el vaso, vas a ver otra vez la sal eh, en físico. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque como se enfrió, ya disminuyó el grado de dilución, ¿no? Entonces, cuando aumenta la temperatura, ¿qué pasa con su capacidad de dilución? Aumenta, ¿no? Y cuando se enfría, disminuye. ¿Ya? Listo. Y bueno, algunos de sus grupos hablaron sobre electrolíticas,
conductividad electrolítica, sino electrolítica. ¿No? Electrolítica se llama también a soluciones iónicas, ¿no? Que presentan una apreciable conductividad eléctrica, ¿no? Solución acuosa en ácido y base, en ácidos y bases como tales, ¿no? Y no electrolíticas, su conductividad es prácticamente nula, ¿no? Entonces, las electrolíticas emiten conductividad eléctrica, ¿no? Y las no electrolíticas simplemente son apolares, ¿no? Son las llamadas apolares. Muy bien, muchachos. Y finalmente, en esta gráfica les muestra cómo varía la solubilidad de acuerdo a la temperatura. Entonces, ¿qué te dice la primera gráfica de gases? Que conforme aumenta la temperatura, ¿qué pasa con la solubilidad? Disminuye. ¿No? Lo que no ocurre en los sólidos. En los sólidos, ¿qué cosa ocurre? Conforme aumenta la temperatura, ¿qué va a pasar con el sólido? ¿Va a incrementar en qué? En la solubilidad. Y acá hay otros gráficos más para que analicen, ¿no? Miren cómo varían las diferentes sustancias. Y acá tenemos un ejemplo de varias sustancias. Listo, estimado. Muy bien, muchas gracias.